Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Sigamonal, compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria, una obra que asombra al mundo. Cómo un hombre de segundo de primaria pudo realizar este ministerio y con un año de congregado, con un año que conoció la Biblia. No es como ahora que tú conoces la Biblia y empiezas a leer y bueno, buscas información de diferentes maneras y de acuerdo al grado de instrucción que tengas también. Pero segundo de primaria no había tanta información en ese tiempo, había mucho analfabetismo, y no había, para ir a una biblioteca tenías que sacar tu carnet, hacer tu cola y si de repente ni siquiera encontraba la información que tú deseabas, ese era un problema. En cambio ahora ingresas tú en Google o YouTube, en una palabra pones y encuentras la respuesta en diferentes idiomas. Pero antes no, pues no había eso. Tenías que agenciarte, si empezabas a leer la Biblia, tenías que agenciarte con tus diccionarios bíblicos, concordancias, y también tenía su valor. Entonces, eso tenemos que comprender. En ese tiempo no lo había como ahora. No lo había. Ahora quedan los libros obsoletos ahora. Toda la información es en internet. Pero en ese tiempo, amigos, estamos hablando en el año 1955, él conoce recién la Biblia. Y un año más el hombre, una cosa que todos los días se dedica a leer la Biblia, era muy diferente. Ni aún ahora no se puede leer también todos los días, porque lo primero que uno tiene que salir a primeras horas es a buscar el pan. Y cuando regresas después de tu labor, después que has realizado tu trabajo, llegas a tu casa cansado de frente y ya no tienes tiempo ni para leer la Biblia. Y así también esos días, siempre el trabajo, y el trabajo, y el trabajo, y el trabajo. Entonces, queridos amigos, eso tenemos que tomar bastante en cuenta, cómo el año 55 conoce la Biblia, recién conoce la Biblia, y en el año 56 él es arrebatado y recibe, y empieza el elabonamiento, poner a cada cosa, cada mandamiento en su lugar. Entonces ya no es humano ya no es algo normal, sino es algo anormal y afuera de lo común. Ese es el punto para tomar en cuenta. Por eso muchos doctores quedan asombrados cómo pudo compilar, con un año de conocimiento de la Biblia y con segundo de primaria, donde no había ni siquiera información. Eso tenemos que comprender. Y además los enseñadores también no tenían mucho alcance de un conocimiento como ahora. Ahora no, la información la información ahorita en este momento está de moda. Entonces eso, amigos, hay mucho asombro sobre la compilación de este Decálogo Universal. Y revisando toda la historia encontramos muchas cosas, por eso cuando viene el elabonamiento para este tiempo, el elabonamiento de empezar a escudriñar desde el inicio, nos encontramos que es muy amplio, que no hay cuándo terminar. Nosotros terminamos y el conocimiento continúa. Por eso dice Santo Salazar que lo poco que aprendió no aprendió nada y se va a ir sin haber aprendido nada. Y otra dice que cuanto más sabe, más bruto se vuelve. Porque en mucha profundidad, como dice Sócrates, solo sé que nada sé. El apóstol Pablo dice, aquel que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. O sea, en mucha profundidad. Hoy digo una cosa y nos encontramos después que no significaba eso, sino significa otra cosa, y así. Pero vamos al inicio, vamos desde el inicio. Encontramos en el elabonamiento, en el primer mandamiento, da inicio con Deuteronomio 10:20. Y si buscamos en el Deuteronomio 10:20, vamos a encontrar varias palabras. Por eso le dije al inicio de que cuanto más sabe, más bruto se vuelve. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar de muchos ramales, de un solo versículo bíblico, hay muchas preguntas y muchas respuestas. Por ejemplo, en Deuteronomio 10:20,
encontramos varios puntos a desarrollar. A Jehová tu Dios temerás. Punto número 1, que debemos temer a Jehová nuestro Dios. Temer. Segundo, luego a Él servirás. Otro punto, que tenemos que servir a Dios. Mire, temor es uno, servir a Dios es otro. A Él te allegarás. Otro punto, ¿de qué manera tenemos que allegarnos? Cuarto, por su nombre y por su nombre jurarás. Entonces, jurar por su nombre. Estamos hablando de un solo versículo, de 4 puntos a desarrollar. El temor, servir, allegarse y jurar por su santo nombre. Fíjese, 4 puntos a desarrollar en un solo versículo bíblico. Y todo tiene su respuesta, todo tiene su por qué y para qué. Todo tiene su respuesta. Por ejemplo, acá dice a Jehová tu Dios temerás, que encontramos, y eso lo encontramos también en otro versículo bíblicos, en Deuteronomio 6:13, etc. Varios libros. Pero vamos a definir netamente el temor. A Jehová tu Dios temerás. Una cosa es el temor de Dios y otra cosa es temer a Dios. Son diferentes. Uno es el temor de Dios y otro es temer a Dios. Diferentes. Primero, cuando hablamos que el temor de Dios, para entenderlo, a Jehová tu Dios temerás, primero el hombre tiene que saber qué es el temor. El temor a Dios. Porque si hablamos la palabra temor netamente es miedo. Pero el temor de Dios, ¿qué es el temor de Dios? Y encontramos la respuesta. ¿Qué es el temor de Dios? Y está más claro en Eclesiástico, o Sirácides también se le conoce. Vamos a leerlo. Eclesiástico, capítulo 1. Vamos a ver. Eclesiástico, capítulo 1. Dice lo siguiente. Toda sabiduría viene del Señor y con Él permanece eternamente. La arena de los mares, la gota de las lluvias, los días de la eternidad, ¿quién los puede contar? La altura del cielo, la anchura de la tierra, la profundidad del abismo y la sabiduría, ¿quién lo podrá medir? Antes que todo fue creada la sabiduría, la prudencia, la inteligencia existe desde la eternidad. O sea, primero fue creado la inteligencia, la sabiduría. Fíjese. Antes que todo fue creado primero la sabiduría, luego la prudencia inteligente existe desde la eternidad. Son 2 cosas. La sabiduría fue creada antes que todo fue la sabiduría, y luego la prudencia inteligente existe desde la eternidad. 2 puntos. Ahora, la fuente de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y sus recursos, ¿quién lo conoce? Solo hay un sabio, temible en extremo, que se sienta sobre su trono, y es el Señor. El Señor mismo, que creó la sabiduría y la comprendió, la contó, la midió, la derramó sobre todas sus obras. Le puso a todos los hombres según su generosidad, y a todos los que le aman los dotó de ella. El temor de Dios es gloria y motivo de orgullo y alegría y corona de triunfo. Fíjese qué importante encontramos acá, que el temor de Dios es gloria, motivo de orgullo y alegría y corona de triunfo. Pero al inicio encontramos que es sabiduría y encontramos luego lo que dice acá, temor. Para algunos, para que ustedes no se confundan, no haya una confusión, pero no, que sabiduría es uno, temor es otro. Y vamos a encontrar algo muy interesante, mejor con la Escritura. En la Escritura nos va a esclarecer. Primero dice Job 28:28, para esclarecer nada más, para seguir, darnos una idea. Job 28:28 y Salmo 111:10. Vamos a juntar los 2 versículos y llegamos a una conclusión final. Dice lo siguiente, Deuteronomio 28:28. Job 28:28. Y dijo al hombre aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Fíjese que el temor del Señor es la sabiduría. Y Salmos 111:10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces encontramos que el temor de Jehová y la sabiduría
Y la sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Fíjese, un juego de palabras. Vuelvo a repetir. Dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Dijo que el temor de Jehová es la sabiduría. Que el temor de Jehová o el temor del Señor es la sabiduría. O sea, el temor de Dios es la sabiduría. Es interesante que el temor de Dios es la sabiduría. Y luego dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Un juego de palabras, nada más. Por eso en Eclesiásticos da el inicio con sabiduría, porque sabiduría es el temor, porque dice que el temor de Jehová es la sabiduría, y la sabiduría es el principio, como dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Fíjense, cuán interesante es ver esa definición, porque acá habla sobre la sabiduría, y antes que todo fue creado la sabiduría, la prudencia inteligente existe desde la eternidad. Y encontramos en los otros versículos que la sabiduría viene a ser el principio del temor, y el temor de Jehová es la sabiduría. Entonces encontramos que sabiduría o temor estamos hablando de lo mismo. Pues entonces, desde antes antes que todo fue creado la sabiduría, o fue creado el temor de Jehová, que es la sabiduría. Luego también la prudencia inteligente existe en la eternidad. La fuente de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y sus recursos, ¿quién los conoce? Solo hay un sabio, temible y extremo, que se sienta sobre su trono, y ese es el Señor. El Señor mismo que creó la sabiduría, o sea, Dios mismo lo creó la sabiduría, que es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Entonces el mismo Señor lo creó en la sabiduría y la comprendió, la contó, la midió, la derramó sobre todas sus obras. Listo. O sea que sabiduría lo derramó, ¿no? Primero dice acá que lo creó la sabiduría, luego le comprendió a la sabiduría, la contó la sabiduría y lo midió la sabiduría y la derramó sobre todas sus obras. Le puso en todos los hombres según su generosidad, y a todos los que le aman los dotó de ella. Listo. Ahora dice que el temor de Dios es gloria y motivo de orgullo y alegría y corona de triunfo. Listo. Entonces, cuando ya empezamos a comprender, encontramos que la sabiduría, que es el principio de todo, fue creado primero, y la sabiduría es el principio del temor de Jehová, y el temor de Jehová es la sabiduría. Entonces, el temor de Dios es gloria, motivo de orgullo, alegría, corona de triunfo. El temor de Dios recrea el corazón, da alegría, gozo, larga vida. Mire, cuán importantes son puntos que tenemos que tomar en cuenta. El temor de Dios es gloria y motivo de orgullo, alegría y corona de triunfo. El temor de Dios recrea el corazón, da alegría, gozo y larga vida. Al que teme al Señor le irá bien. Acá empieza ya a esclarecer. Como Dios nos ha puesto su sabiduría o su temor, ha puesto en nuestro corazón, entonces al que teme al Señor le irá bien. Al fin de su vida será bendecido en el día de su muerte. O sea, cuán importante es obtener justamente la sabiduría o tener el temor de Dios, que es la sabiduría. Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el temor de Jehová es la sabiduría. Fíjense cuánto interesante sobre estos dos puntos. Pero acá viene lo interesante: el que teme al Señor le irá bien al fin de su vida, y será bendecido en el día de su muerte. ¿Cuánta promesa hay? El comienzo de la sabiduría es temer al Señor. El comienzo de la sabiduría es el temer al Señor. Por eso que da inicio, en los mandamientos, se da inicio con: a Jehová tu Dios temerás. Porque es el comienzo de la sabiduría en el corazón de los fieles, antes que haya nacido. Antes de haber nacido, ya está. Ya está sembrado en esta mente, ya desde que venimos a este mundo, ya. Antes que vamos a nacer, ya está en la mente del hombre. Por eso dice: al que teme al Señor irá bien al fin de su vida y será bendecido en el día de su muerte. El comienzo de la sabiduría
El comienzo de la sabiduría es temer al Señor. El comienzo de la sabiduría es el temer al Señor. Por eso vuelvo a recalcar, al inicio está a Jehová tu Dios temerás. Es el comienzo. Y la sabiduría es el temer al Señor. Ahora, el que pone la sabiduría en el corazón de sus fieles antes que hayan nacido. Fíjese, antes de venir a este mundo, ya nos puso cuando estamos en plena formación en el seno materno. Cuando nos veníamos formando, ya puso en la mente del hombre. Imagínense, increíble. Entre los hombres anidó para siempre y en ellos se mantendrá fielmente. Temer al Señor es toda la sabiduría, ¿no? Temer al Señor es toda la sabiduría. Estos serán colmados de sus frutos. Entonces empezamos a participar de sus frutos cuando el temor del Señor es como es toda sabiduría. Entonces estos serán colmados de todos sus frutos. Toda su casa está llena de cosas deseables y sus graneros están llenos de riquezas. El temor del Señor es corona de sabiduría. Ella hace florecer la paz y la buena salud. O sea que acá encontramos algo, que el temor del Señor es corona de sabiduría. Él hace florecer la paz y la buena salud. O sea que mientras en el hombre no tenga el temor de Dios en su corazón, no puede florecer la paz y la buena salud. No puede florecer la paz, fíjese. Ahora empezamos a comprender, como dijo nuestro Mesías, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo los ofrece. Entonces está hablando de otro tipo de paz. Pero cuando hay ese temor, es corona, como una corona, dice el temor del Señor es corona de sabiduría. Él hace florecer la paz y la buena salud. La luna y la otra son don de Dios, que los concede según su voluntad, distribuye como lluvia la ciencia y la prudencia y realza la gloria de los que le poseen. Entonces fíjese qué interesante sobre este campo lo que estamos leyendo en Ben Sirá. La raíz de la sabiduría es temer al Señor y sus ramos son larga vida. La raíz de la sabiduría es el temer al Señor. Una violencia e injusta se arruinará por sí misma. El hombre paciente soportará. Vendrá la hora en que la devolverá la alegría. Entonces, cuando hay momentos, por eso dice, una violencia injusta se arruinará por sí misma. Uno de sus audios, como dice nuestro maestro, cuando fue los problemas en el año 95 por el caso de la política, vino tantas acusaciones en su contra, y cuando ya llega la parte final, se absuelve los problemas, y entonces él dice, mientras en nosotros no haya maldad, no tenemos por qué temer, porque si no hay maldad, Dios ayuda a la persona. Pero si nosotros hay maldad, pues se tiene que cumplir el quebrantamiento de la norma o el quebrantamiento de la ley. Pero mientras en nosotros no hay maldad, no tenemos por qué temer. Como dice, aunque digan la zamba canuta, pero en nosotros no hay maldad, entonces no tenemos por qué estar angustiados. Por eso dice acá que la raíz de la sabiduría es temer al Señor y sus ramos son larga vida. Una violencia injusta se arruinará por sí misma, o sea que no prospera. En cambio, el hombre paciente soportará. ¿Por qué? Porque tiene el temor de Dios en su corazón. Tiene el temor de Dios. Vendrá la hora en que le devolverá la alegría. O sea, por un momento viene la angustia, claro, un poco de la zozobra, pero pronto va a desaparecer. Como no hay maldad, entonces no tenemos por qué sentirnos tan angustiados, porque otra vez va a regresar la calma, viene otra vez la alegría. Hasta un cierto tiempo retiene sus palabras, al fin muchos reconocerán su inteligencia. En los tesoros de la sabiduría están los secretos de la ciencia, pero el pecador aborrece la piedad con Dios. Ahora dice acá, si deseas la sabiduría, cumple los mandamientos, y el Señor te la dará. Fíjese, si desea la sabiduría, cumple los mandamientos. O sea que no podemos tener
la sabiduría o podemos tener el temor de Dios, no lo podemos tener así nomás por así. No, sí, voy a tenerlo. No. Viene cuando cumplimos los mandamientos. Cuando hay un cumplimiento en los mandamientos, entonces el temor de Dios es dado en nuestro corazón. Y cuando tenemos el temor en nuestro corazón, mejor vamos a pasar lectura un versículo bíblico para comprender, como dice Jeremías 32:40. Jeremías 32:40, vamos a leerlo. 32:40. Dice lo siguiente: y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. O sea, ¿por qué Dios nos pone su sabiduría o nos pone su temor en nuestro corazón? Es para no apartarnos de Él. Pero pone su temor en nuestro corazón. Su temor pone en nuestro corazón. Porque el hombre no puede temer a Dios mientras Dios no le ponga el temor en su corazón. Interesante, muy interesante. Por eso voy a pasar lectura de nuevo. Y haré con ellos pacto eterno. Sé que va a haber un pacto, una alianza que Dios hace. Y tornaré desde atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. Sé que primero hace un pacto, una alianza, y después el temor, dice mi temor, puedo repetir, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Entonces, ¿en qué sentido hace un pacto con nosotros y su temor queda grabado en nuestro corazón? Vamos a leer esa parte, porque dice acá que los tesoros, dice acá, una violencia injusta, hasta un cierto tiempo retiene su palabra, al fin muchos reconocerán su inteligencia. En los tesoros de la sabiduría están los secretos de la ciencia, pero el pecador aborrece la piedad de Dios. Si deseas la sabiduría, cumple los mandamientos, y el Señor te la dará. Pues el temor del Señor es sabiduría e instrucción, y a Él le complacen la felicidad y la mansedumbre. Fíjese cuán importante es primero que Dios nos va a dar su sabiduría, o nos va a dar su temor en nuestro corazón, nos va a dar. Pero cuando nosotros empezamos a poner en práctica sus mandamientos, por eso dice en Jeremías 31:33, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, ¿qué dice acá en versión latinoamericana? O sea, estamos hablando en eclesiástico. Si deseas la sabiduría, cumple los mandamientos y el Señor te la dará. Pues el temor del Señor es sabiduría e instrucción, y a Él le complacen la fidelidad y la mansedumbre. Entonces, tenemos que cumplir, pero para cumplir no se puede mientras no tengamos la sabiduría o no tengamos el temor de Dios, como dice en Jeremías, hemos leído 32:40, que va a poner su temor en nuestro corazón. ¿Y cuál es ese temor que va a poner en nuestro corazón? Son los mandatos, los mandamientos de Dios, y los mandamientos es sabiduría. Increíble. Vamos a verlo. Dice acá, vamos a hacer un análisis en este versículo. Y haré con ellos pacto eterno, o bien un pacto, que tornaré atrás de hacerles bien. Muy bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. Mi temor. Luego dice en el 31:33, daré mi ley en sus entrañas. O sea, ¿cuál es el temor que va a poner en nuestro corazón? Su ley. Sus palabras, su doctrina va a poner en nuestro corazón.
Por eso vuelvo a repetir, daré mi ley en sus entrañas, escribirlas en sus corazones. Los escribe. Y al escribirlo, como dice 2 Corintios 3:3, ya este es algo diferente, siendo manifiesto que soy letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, más con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, mediante su Espíritu, sus palabras lo graba en nuestro corazón. Y si hablamos de sabiduría o hablamos de temor, vamos a encontrar que es el Espíritu. Es el Espíritu de Dios. Increíble. Vamos a ver Isaías 11:2. Vamos a leer. Isaías 11:2. Dice lo siguiente. Y reposará sobre él Espíritu de Jehová. 1. El Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría. Espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo. Espíritu de fortaleza, espíritu de conocimiento y espíritu de Jehová. No es que sean diferentes espíritus, sino es el mismo espíritu, sino como dice Pablo, hay diferentes dones, pero el mismo espíritu es. Son dones que Dios da, su ministerio a cada uno, y listo. Entonces encontramos acá que el temor de Dios es un espíritu, y para ese espíritu, el temor de Dios, mientras el hombre no tenga el temor de Dios en su corazón, no puede temer a Dios. No lo puede temer, no puede respetarlo a Dios. No, tampoco va a entender qué es lo que tiene que hacer. No va a entender. Va a entenderlo a Dios cuando ya su temor es grabado en nuestro corazón, que son sus palabras, y las mismas palabras va a permitir hacernos comprender y entender, y esa es la sabiduría. Mire, Deuteronomio, capítulo 4, capítulo 4, versículo 2. Miren lo que dice acá, porque está esclareciendo ahí. Guardarlo pues, ponerlos por obra. Está hablando acá, guardarlos pues y ponerlos por obra, todas estas, porque esta es vuestra sabiduría. Si lo ponemos por obra, como dijo anteriormente, dice acá, hemos leído en Eclesiástico, y si deseas la sabiduría, cumple los mandamientos, y el Señor te lo dará. Si deseas la sabiduría, o deseas el temor de Dios, cumple los mandamientos, y el Señor te lo dará. Entonces, cuando nos da, que viene a ser sus palabras, entonces dice acá, guardarlo pues, ponerlos por obra, que las palabras o la doctrina de Dios pones por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Listo, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. En ojo de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta, porque qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos, y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como en toda esta ley que yo pongo delante de vosotros. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos. Ahí está. O sea que esa es una cadena increíble. Para obtener el temor de Dios, para obtener la sabiduría de Dios, para obtenerlo, primero tenemos que conocer, luego aceptar los mandatos divinos. Entonces, a través de los mandatos divinos vamos a conocer. Hay un versículo bíblico, dijo nuestro Mesías, que dice que todo viene por añadidura. Primero, dice, viene a conocer el reino y después todo viene por añadidura. Primero el reino, primero conocer, después todo viene todo. A medida que vas avanzando, vas comprendiendo. Entonces la base es la doctrina de Dios, los mandatos de Dios, que es prefijado para estos últimos días. Creemos en estos mandamientos que son de Dios,
buscamos que poner digamos, en práctica, y por nuestra obediencia Dios nos da esa sabiduría, nos da ese temor en nuestro corazón. Y no solamente, y con el temor, con la sabiduría, conseguimos puntos muy fundamentales. Dice, la fidelidad, y conseguimos 2 puntos. Buscamos que ser fiel para Dios, y también tratamos de ser mansos para con Dios. Por eso vuelvo a repetir, si deseas la sabiduría, cumple los mandamientos. Y si cumplimos los mandamientos, la gente dirá, ¿qué grande es esta gente? ¿Qué gente tan grande es esta? Por eso dice bien claro, esta es vuestra inteligencia y vuestra sabiduría. En ojo de los pueblos, los cuales oirán todos estatutos, y dirán ciertamente, pueblo sabio, entendido, gente grande es esta. Entonces, ¿por qué? Porque estamos poniendo en práctica la doctrina de Dios, y ahí está el entendimiento y el conocimiento. ¿Y quién nos abre en otro sentido? El mismo Espíritu. Ahí está. Por eso dice, si deseas la sabiduría, cumple los mandamientos, y el Señor te la dará. Pues el temor del Señor es sabiduría. El temor de Dios es sabiduría e instrucción, y a Él le complacen la fidelidad y la mansedumbre. No te apartes del temor del Señor, acércate a Él con el corazón sincero. Listo. No te apartes del temor del Señor. No te ves apartarte. Si bien es cierto, hemos recibido el Espíritu de Dios, como es en Isaías, pero somos rebeldes a todo, seguimos en la rebeldía, hasta el mismo Espíritu se va en contra de nosotros también. Eso dice en Isaías. Entonces, ¿qué nos recomienda? Que no debes apartarte del temor del Señor. Acércate a Él con el corazón sincero. Por eso a Dios no le gusta que haya un corazón de doblez, no le gusta. Por eso dice que debemos acercarnos con un corazón sincero. Porque dice en el caso del libro de sabiduría, vamos a revisar sabiduría en el capítulo 1, vamos a leerlo, 1, 2, 3, 4, dice así, amen la justicia ustedes que gobiernan la tierra, conozcan al Señor según la verdad, búsquelo con sencillez de corazón, porque Él se deja hallar por los que no le ponen a prueba y se revela a los que no se resisten a creer en Él. Pero los pensamientos solapados alejan de Dios. O sea, no podemos, por eso pide sinceridad. Pero ¿qué pasa si lo buscamos con pensamiento solapado? Buscamos con un pensamiento solapado, entonces alejamos a Dios. Por eso dice, pero los pensamientos solapados alejan de Dios y su poder confunde a los insensatos que lo han provocado. La sabiduría no entrará en un alma perversa, para empezar. La sabiduría no entra en un alma perversa. Por eso, si hablamos, por ejemplo, de un alma perversa, nosotros antes de conocer los caminos de Dios, éramos perversos, llevamos una vida muy desordenada. Pero cuando ya nos hemos allegado, que el Señor nos eligió, nos compró, nos lavó, nos quitó todo nuestro pecado, nos quitó toda la ropa inmunda o el pecado, y nos vistió con ropa de gala, ahora sí empieza el Espíritu, como nos ha lavado, empieza a habitar con nosotros el Espíritu de Dios o el temor de Dios. Ahora sí se cumple cuando dice acá, no entrará en un alma perversa. ¿Por qué no entra en un alma perversa? Mientras el hombre no haya un arrepentimiento verdadero, no puede entrar un alma perversa. Por eso decía nuestro Mesías, decía, el espíritu está presto, pero más la carne está enferma. El espíritu está presto, pero más la carne está enferma. O sea, no parece ser motivo. No estamos hablando de enfermedad física, sino enfermedad por el pecado. Entonces, pero el espíritu está presto para simplemente nosotros abocarnos, tratar de cambiar, y listo, nos hace un mantenimiento, lo que hemos estado, digamos, como un fierro tirado en el intemperie lleno de óxido, nos ha dado un mantenimiento, y entonces viene una nueva oportunidad, como dice en Isaías, nuevos cielos, nueva tierra. Entonces, ahí sí, en la sabiduría entra un alma no perversa, sino un alma que
que ya está ordenando su vida. Por eso dice, no habitará en un cuerpo instrumento del pecado. Ahí no habita. Pero si hay un arrepentimiento de verdad y Dios lo lavó, lo limpió, lo purificó de todos sus pecados, nueva criatura, nuevo ser, nuevo hombre, entonces ahora sí, el Espíritu empieza a obrar en esa persona. Empieza a obrar. O como dice nuestro Señor Jesucristo, después que murieron todos los perversos de la viña, le da a administrar su viña a otros. A esos perversos lo desaparece y empiezan a darle a que le administren la viña a otros. Entonces viene la administración. Entonces ahora sí se comprende, la sabiduría no entrará en un alma perversa mientras no hay un arrepentimiento sincero de verdad. No habitará un cuerpo instrumento del pecado. Ahí no habita. Ahora sí, se comprende. Ahora es el Espíritu Santo que nos educa. Huye la doblez, o sea, no le gusta, Él nos educa, nos instruye, pero huye de la doblez de corazón. Doblez quiere decir que estamos con doble pensamiento, doble sentido. Tenemos en el caso del pueblo, cuando Moisés mató, total son 450 total, que fueron una muerte ya de los sacerdotes de Baal, también de otro dios que adoraban. Total fueron 450 que murieron. Entonces vemos ahí cuando Isaías le dice, ¿hasta cuándo tienen que, hasta cuándo tienen que estar ustedes claudiqueando entre dos pensamientos? Bien sirven a Dios o bien sirven a Baal, pero no pueden estar claudiqueando, no pueden estar con dos pensamientos, no pueden estar. Y nuestro Mesías también esclareció una parte donde dijo que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Bien servimos al Creador o bien servimos a Dios Mamón, que en hebreo significa a Dios dinero. Entonces no podemos estar en dos cosas, el dinero o Dios. No podemos amar a dos señores. No podemos, dice, amar a uno y odiar al otro, no. No se puede. Uno solo, nada más. Por eso dice, estamos viendo acá, que la sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no se dejará el Santo Espíritu nos educa, huye de la doblez, se aleja de los pensamientos insensatos y se llena de confusión cuando se presenta la maldad. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo las palabras del blasfemo, porque Dios conoce sus impulsos, vigila sus pensamientos y escucha sus palabras. O sea que delante de la presencia de Dios, como dice en otra parte, no hay nada oculto, no hay nada. Todo es descubierto ante los ojos de Él. Todo, no hay nada oculto. A veces nosotros cometemos un error, pensamos que Dios no se va a dar cuenta, no nos va a escuchar. No, Él nos escucha. Por ejemplo, como un ejemplo nada más para ver que Dios en todo momento nos escucha, no hay nada oculto delante de sus ojos, aunque dijo nuestro Mesías, todo será descubierto ante los ojos de Él, no hay nada oculto. Pone el ejemplo para darnos una idea de un matrimonio nada más, para darnos una idea. Dice en Eclesiástico 23, dice, dos clases de hombres multiplican los pecados y una tercera trae la cólera. Estoy hablando 24, 21, 28, 29. Es así, 21, 22, 23, 24. Dice acá, dos clases de hombres multiplican los pecados y una tercera trae la cólera. Una pasión ardiente como una brasa encendida. O sea, la pasión que se apegará solo cuando lo consume. El hombre impuro con su propio cuerpo no quedará tranquilo hasta que se prenda fuego. Para el hombre impuro todo alimento es dulce, no se calmará hasta que muera. El hombre que peca en su lecho conyugal y dice en su corazón, ¿quién me ve? Listo. ¿Quién me ve? La sombra me rodea, las murallas me protegen, nadie me ve. Nada tengo que temer. El Altísimo no se acordará de mis faltas. Lo que teme es la mirada de los hombres. No sabe que los ojos del Señor son 1000 veces más luminosos que el sol, que observan todas las acciones de los hombres y penetran los más rincones
en los rincones más concretos, más secretos. Él conoce todas las cosas antes de crearlas y las conoce hasta después que se terminan. Fíjese, o sea que ante los ojos de Dios no hay nada oculto para decir, no, Dios no se va a acordar tanta la multitud, no, ¿qué se va a ocupar de mí? No, por eso vuelvo a repetir. Está en el 23, 25 al 29 estoy leyendo. El hombre que peca en su lecho conyugal dice en su corazón, ¿quién me ve? La sombra me rodea, las murallas me protegen, nadie me ve, nada tengo que temer, el Altísimo no se acordará de mis faltas. Lo que teme es la mirada de los hombres y no sabe que los ojos del Señor son 1000 veces más luminosos que el sol, que observan todas las acciones de los hombres y penetran entre los más rincones de los secretos. Más secretos, Él conoce todas las cosas antes de crearlas y las conoce hasta después que se terminan. Fíjese, o sea que no hay nada oculto delante de los ojos de Dios, no hay nada, todo es descubierto. Por eso vemos que la sabiduría o el temor de Dios no habita en un corazón de doblez ni tampoco en un cuerpo instrumento del pecado. Para que habite la sabiduría, primero el hombre tiene que haber un arrepentimiento de verdad. Y para que surja un arrepentimiento hay un punto. Bonito sería que yo me arrepienta. Bueno, uno se arrepiente. Pero para recibir esa sabiduría tiene que pasar un proceso. Primero, Dios nos elige. Acá nada que lo elijo a Dios. Es igual que el pastor a las ovejas. Cuando una oveja se pierde, que vemos en el caso de nuestro Mesías, tuvo 100 ovejas, una se perdió. Dejó las 99 y se fue en busca de esa perdida. ¿Acaso la oveja perdida vino a buscarlo a su amo? No. El pastor se fue a buscarlo, a la oveja perdida. Y una vez que lo encontró, lo trajo sobre sus hombros, muy contento, muy feliz. Y se presentó ante sus amigos, le dijo, mire, lo encontré, la oveja extraviada, la oveja perdida, lo encontré. Entonces el que lo busca es Dios. Por eso dice en Juan 15, 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, para que vayan y hagan mucho fruto. Una vez que nos eligió, nos compró por un precio de sangre, como dice 1 Corintios 6, 20, un precio de sangre. Nos compró. 1 Pedro 1, 18, 19, es un precio de sangre. Hemos sido comprados y ya no nos pertenecemos a nosotros, sino pertenecemos a aquel que nos compró. Y una vez que nos compró, luego nos lavó con agua limpia. Nos llevó a asear, una limpieza total. Ezequiel 36, 25 nos limpió, nos lavó. ¿Nos limpió de qué? Del pecado. Por eso dice en Zacarías 3, y 4, le dice bien claro, mira Josué, dice Josué estaba vestido de ropas viles. Y luego le intimó a sus ángeles, a su ayudante, le dijo, quitarle las vestimentas viles. Le quitaron, lo dejaron desnudo. Y una vez le dice, Josué, mira que te he hecho quitar tu pecado delante de ti. O sea que esa ropa vil era el pecado. Y luego lo vistió con ropa de gala. Entonces ahora sí, cuando ya está vestido con ropa de gala, ya está limpio, lavado, ahora sí, el Espíritu empieza a habitar en el corazón del hombre, porque ya el temor de Dios fue grabado en el corazón del hombre, que viene a ser sus palabras. Entonces esa misma fuerza sobrenatural, esa fuerza que en griego se llama Espíritu Santo, el Espíritu Santo se llama en griego, en hebreo se llama Ruach, la fuerza de Dios, esa fuerza sobrenatural nos empieza ahora a encaminar, como dice Ezequiel 36, 27, y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y lo pongáis por obra. Entonces ya viene ahora esa fuerza sobrenatural, empieza. Ahora sí, la sabiduría empieza a habitar, habita ya, porque no hay doblez, ni tampoco ya somos instrumentos del pecado, porque hemos sido lavados, y ahí empieza a actuar, empieza a obrar, como vemos en el caso de los obreros perversos, cuando ya al final los mata y luego dice le dará a otros para que lo administren su viña. Entonces a otros empiezan a administrar la viña ahora, que es el cuerpo, el corazón del hombre. Entonces ese es el punto que estamos viendo hasta el día de hoy. Por eso dice acá, si deseas la sabiduría, cumple los mandamientos y el Señor te lo dará. Pues el temor del Señor es sabiduría e instrucción, y a Él le complacen la fidelidad y la mansedumbre.
No te apartes del Señor, el temor del Señor. Acércate a Él con el corazón sincero. No seas hipócrita ante los hombres. Cuida tus palabras. No te alabes a ti mismo, que puedes caer y traer deshonra sobre tu presencia, porque el Señor revelará sus secretos y en medio de la asamblea te echaría por tierra por no haberle llegado al temor del Señor y por tener tu corazón lleno de engaño. Entonces acá, por eso que el Señor dice, bien claro, no quiere un doblez de corazón. No puede haber un doblez de corazón. Al contrario, esa es la base primordial que tenemos que tomar en cuenta el día que estamos hablando el día de hoy sobre el temor de Dios. Si te parece bien nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades. Y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y nuestro agradecimiento por anticipado.